Bienvenidos a este nuevo análisis. Hoy vamos a sumergirnos en una historia técnica absolutamente fascinante. Vamos a desentrañar la evolución de Triton ERP, desde su modesta versión 1.0 hasta la potentísima 8.0. Pero ojo, esto no va a ser la típica y aburrida lista de características nuevas, para nada. Lo que tenemos aquí es el relato de una batalla de ingeniería implacable, una guerra abierta contra la deuda técnica. Vamos a ver un caso de estudio espectacular, donde los arquitectos del sistema tomaron una decisión radical: priorizar la integridad absoluta de la base de datos y la pureza del código, pasara lo que pasara, y muy por encima de la simple comodidad comercial. Así que poneos cómodos porque vamos a diseccionar cómo se construyó esta obra de arte de la ingeniería de software. Para que no nos perdamos, esta será nuestra hoja de ruta. Pasaremos por 6 grandes etapas. 1. El origen y la purga. 2. Lógica segura y atributos dinámicos. 3. La gran crisis de WSGI. 4. Workers y fin de GTK. 5. La mutación silenciosa hacia PostgreSQL JSONB. Y por último, la 6. Su madurez headless y nube nativa. Vamos a ello. Arrancamos con la etapa número 1, el origen y la purga. La versión 1.x y el famoso fork de TinyUrl. Todo este viaje arranca con un cisma enorme en el año 2008. Imaginemos la situación. Los arquitectos originales se dan cuenta de que el proyecto del que formaban parte, TinyERP, se estaba desviando hacia un modelo open core comercial. Básicamente se estaba priorizando el marketing sobre la estabilidad técnica, así que dijeron: hasta aquí. Hicieron un fork y fundaron Triton con una filosofía radicalmente estricta. Adoptaron la licencia GPLv3 para evitar privatizaciones, rechazaron de lleno cualquier tipo de vendor locking y diseñaron una arquitectura pensada desde el minuto cero para exprimir al máximo el motor de PostgreSQL. La meta no era vender masivamente, sino crear una base sólida gobernada por la comunidad y con una ética inquebrantable. Pero claro, independizarse suena muy bonito hasta que te das cuenta de lo que te llevas en la maleta. Al heredar aquella base de código antiguo, se encontraron con un problema gravísimo: la falta de restricciones físicas de los datos. El código era inestable, así que el equipo se enfrentó a una pregunta crucial, literalmente de vida o muerte para un IRP. ¿Cómo garantizamos una integridad contable absoluta e inquebrantable desde el primer día? La solución fue drástica. En lugar de depender de la típica validación blanda desde el código de la aplicación a través del ORM, bajaron al barro. Implementaron restricciones de tipo foreign key reales y directas a nivel del motor de Postgres. El beneficio de esto es monumental. De repente tienes un cumplimiento ácido absoluto. Es imposible tener registros huérfanos o corrupciones silenciosas de datos. Pero, como en la vida, todo tiene un precio. Y el precio aquí lo pagaron los integradores, que tuvieron que sudar tinta con migraciones manuales súper laboriosas, escribiendo comandos alter table a mano, porque en aquellos primeros días no existían herramientas de migración automáticas. Pasamos a la sección 2, lógica segura y atributos dinámicos, abarcando las versiones 2.0 y 3.0. A medida que el framework maduraba, apareció un nuevo cuello de botella, y esta vez era de seguridad pura y dura. Al separar formalmente el cliente del servidor, enviar código imperativo de Python desde el servidor para que se ejecutara directamente en el cliente era un riesgo de seguridad gigantesco. Básicamente era dejar la puerta abierta de par en par a inyecciones de código. Pero a la vez necesitaban mantener una interfaz que fuera dinámica. Menudo dilema, ¿verdad? La genialidad para resolver esto se llamó Python. Decidieron tirar a la basura esa vieja lógica imperativa en Python y crear un lenguaje declarativo propio empaquetado como JSON. Es decir, el servidor ahora envía reglas JSON puras y el cliente solo las interpreta. Cero riesgos de inyección. Pero claro, aquí vino otro golpe doloroso. Esta nueva rigidez rompió por completo la compatibilidad. Todos aquellos módulos personalizados hechos por la comunidad que dependían de ejecutar código dinámico a la vieja usanza dejaron de funcionar de la noche a la mañana. En esta misma época se enfrentaron a otro clásico dolor de cabeza en el mundo de los ERP. ¿Cómo permitimos a los usuarios crear atributos dinámicos sin volvernos locos? La solución tradicional era el patrón EAV, que es lentísimo, o lanzar comandos alter table, que bloquean la base de datos. Triton introdujo los campos dict, o dict fields. Esto permitía guardar infinitos atributos dinámicos en una única columna de PostgreSQL, sin tocar la estructura DDL. El rendimiento mejoró muchísimo, pero, una vez más, el coste fue que los módulos antiguos de la comunidad que mutaban las tablas físicamente quedaron totalmente obsoletos. Y así llegamos a la sección 3. Ojo con esta parte, la gran crisis de WSGI, o lo que muchos llaman el trauma de la versión 4.0. Este fue el clímax dramático del proyecto. El sistema no escalaba para grandes corporaciones, porque mantenía conexiones TCP persistentes abiertas. Imagina cientos de usuarios manteniendo la conexión viva, consumiendo recursos, imposible de balancear.
La decisión fue adoptar el estándar VSGI a través de Workchock. Esto transformó a Triton en un sistema stateless, sin estado. La gran victoria fue que ahora se podían usar balanceadores de carga y escalar a nivel masivo. La tragedia mató por completo las conexiones en tiempo real. Cualquier módulo que dependiera de esos sockets persistentes dejó de funcionar instantáneamente. Y por si fuera poco, en la misma versión decidieron que ya estaba bien de arrastrar Python 2.7. Forzaron una migración estricta y absoluta a Python 3. Desde el punto de vista arquitectónico fue una jugada maestra para asegurar el futuro del proyecto, obligando de paso a manejar correctamente la diferencia entre strings y bytes. Pero la factura que pasaron por esto fue literalmente romper todo el ecosistema de código existente. Fue una purga despiadada, y esta tabla lo resume a la perfección. Módulos enteros, como la gestión de proyectos, generaban deadlocks o bloqueos con el nuevo modelo transaccional y fueron amputados. Conectores antiguos de e-commerce lanzaban excepciones de codificación de texto por todos lados y se eliminaron. Si un módulo no se adaptaba a WSGI y a Python 3 de forma perfecta, se le extirpaba para salvar el sistema principal. Para muchísimas empresas, actualizar esta versión 4.0 no fue una simple actualización. Fue prácticamente tener que reimplantar el RPE desde cero. Después de la tormenta pasamos a la sección 4, la era de estabilización. Workers y el fin definitivo del cliente GTK durante las series 5.0 y 6.0. Resulta que la migración a VDSG trajo un efecto secundario bastante molesto. Al ser peticiones HTTP cerradas, si un usuario pedía un reporte masivo en PDF, el hilo del servidor web se quedaba bloqueado calculando y, claro, congelaba el RP para el resto de usuarios. La pregunta era, ¿cómo evitamos que tareas tan pesadas estrangulen al servidor web? La solución fue brillante y muy elegante. Los workers asíncronos. Ahora, cuando pides un reporte pesado, el servidor no te hace esperar. Te devuelve instantáneamente un código 200 OK, con una ID de tarea, liberando el hilo web al momento. Mientras tanto, en las trincheras, unos procesos independientes llamados workers se encargan de procesar esa cola en segundo plano. Esto devolvió la fluidez total a las peticiones web y aportó un rendimiento concurrente brutal para grandes empresas. Y llegó el momento de jubilar al viejo cliente de escritorio GTK. Era una auténtica pesadilla para los departamentos de sistemas. Gestionar actualizaciones en cada ordenador, problemas con las DLLs, un horror. La solución fue Triton.js, un cliente web completo que funciona nativamente en cualquier navegador. El beneficio comercial es obvio, coste de despliegue informático igual a cero. Pero, fieles a su estilo, el precio técnico que pagaron fue inmenso, ya que tuvieron que reescribir desde cero todas y cada una de las complejas vistas XML de la interfaz gráfica. Vamos llegando a tiempos más recientes. Sección 5. La mutación silenciosa hacia Postgres JSON-B durante toda la serie 7X. Lo interesante de esta etapa es cómo gestionaron el cambio. En lugar de lanzar una actualización destructiva gigante, distribuyeron la carga arquitectónica. Como vemos aquí, la 7.0 fue la base estable. Luego, en la 7.2, rompieron APIs antiguas. En la 7.4 introdujeron la mutación a JSON-B y en la 7.6 forzaron versiones más modernas de Python. Es una ruta de migración continua, constante y fraccionada. El gran reto en esta etapa era el rendimiento de búsqueda. Cuando tenías campos de selección múltiple, el sistema usaba las clásicas tablas relacionales intermedias, many-to-many, y cuando intentabas buscar ahí, el motor tenía que hacer operaciones join masivas en disco, lo cual era increíblemente lento. ¿Qué hicieron? Reemplazaron esas viejas tablas intermedias por columnas nativas JSON-B dentro de PostgreSQL y les aplicaron índices GIN. El resultado es alucinante. Búsquedas en arrays a la velocidad del rayo. Se acabaron los joins masivos. Eso sí, para llegar a este oasis de rendimiento, los integradores tuvieron que picar piedra pasando scripts manuales en lenguaje SQL para limpiar y corregir todos los metadatos rotos en las bases de datos de producción. Y así, por fin, llegamos al presente. Sección 6, madurez headless y nube nativa, con la espectacular serie 8.0. Es aquí donde toda la narrativa cobra sentido. El framework madura y presenta una API REST oficial, convirtiéndose en un backend headless, perfecto para conectarse fácilmente a tiendas como Shopify o aplicaciones móviles. Pero la joya de la corona es la adopción del driver PsychoP3. Al usar asincronía y algo llamado SQL Pipelining, el servidor ya no espera, envía ráfagas continuas de consultas a la base de datos. En despliegues modernos en la nube, donde el retardo de la red siempre es el enemigo, esta tecnología literalmente pulveriza la latencia.
Para terminar, creo que esta frase resume a la perfección la esencia de este proyecto. La estabilidad del núcleo técnico está por encima de la comodidad comercial del mercado. Hemos visto purgas de código, migraciones dolorosas y rupturas de compatibilidad que espantarían a cualquier departamento de marketing. Pero ese fue exactamente el precio a pagar para forjar el ERP definitivo para verdaderos arquitectos de sistemas. Una plataforma donde la pureza del código y la integridad de los datos son sencillamente innegociables. ¿Acaso no es fascinante ver lo que se puede construir cuando no se toman atajos técnicos? Ha sido un placer desgranar todo esto hoy. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis.